Buenos días. Vamos a dar comienzo al webinario que esta semana tiene lugar en IPEX. Carolina García y María Astier de Auren van a hablarnos sobre la prospección B2B automatizada. Y nada, como siempre, la sesión la estamos grabando para que luego podáis dar un repasillo a los conceptos que no hayan quedado del todo claros. Y nada, os dejo en sus manos, que son las expertas, y si tenéis cualquier duda o pregunta a posteriori, incluso una vez haya finalizado el webinario, pues siempre podéis contar con nosotros aquí en IPEX para que podamos intentar ayudaros sobre este aspecto o poneros en contacto con los expertos, en este caso con ellas. Así que nada, Carolina y María, muchas gracias y es vuestro turno. A ti, Teresa, Genial. gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa, y mil gracias al IPEX también por la coordinación de este webinar y por la convocatoria. En este caso vamos a estar Carol y yo impartiendo esta sesión. En nuestro caso, las dos venimos de Auren. En el caso de Carol, ella es experta en marketing, comunicación y desarrollo de negocio en Auren Digital. Y yo soy consultora de innovación, emprendimiento y estrategia, específicamente del área de Auren Consultores. Como ha comentado Teresa, este webinar va a ser sobre prospección B2B internacional automatizada, y lo que vamos a intentar, sobre todo, aunque el nombre a veces os pueda resultar un poco ajeno, el objetivo de este webinar sobre todo es que lo intentemos aterrizar a vuestras empresas y sobre todo aprovechar casos reales. Todo lo que nos podéis compartir nos podéis ir dejando por el chat también dudas y consultas que queréis ir haciendo para que intentemos aterrizar al máximo posible pues lo que vayamos comentando para casos reales. Agradeceros tanto a los que estáis conectados como a los que luego podáis ver la grabación, y como ha dicho Teresa, si van surgiendo dudas también, pues las iremos resolviendo a lo largo de esta sesión o luego más adelante nos podéis escribir. Dadme un segundito que ahora se me ha bloqueado la pantalla por haber hecho la prueba antes. A ver, ahora, a ver si ahora. Sí, Perfecto. la verdad. Gracias. Esta es la agenda que vamos a seguir. En primer lugar, vamos a ver lo que es la prospección B2B automatizada, porque seguramente muchas de las empresas que estáis conectadas ya estáis haciendo esto. Lo que pasa es que a veces no sabemos cuál es el nombre específico que lleva, pero son tareas que en vuestra labor comercial dentro de las empresas ya lo estáis realizando. Sí que tiene un componente también, vamos a hablar de a la hora de internacionalizar, a la hora de tener actividad fuera del país, cómo lo podemos hacer, pero al final lo que vamos, o las herramientas, o sobre todo el contenido que vamos a ver, se puede aplicar para cualquier mercado dentro de vuestras empresas. Entonces vamos a ver cómo aterrizar estos conceptos. Vamos a ver también cuál es el problema real de las empresas cuando en vuestra actividad diaria igual decidís que también queréis abrir mercado, hacer desarrollo de negocio, cuáles son las problemáticas o los desafíos principales que os enfrentáis en vuestro día a día y cómo les podemos ir dando solución. Los retos cuando queremos hacer esa búsqueda de potenciales clientes o queremos hacer esa labor comercial, cuáles son los retos a los que se enfrentan las empresas, cómo definir, cómo crear un funnel de ventas automatizado, que como os digo, a veces le ponemos nombres muy de marketing, pero es vuestra operativa diaria en la captación de clientes lo que estáis haciendo. Y por último también veremos herramientas aterrizadas que os sirvan para vuestros proyectos. Algunas de ellas igual os suenan más, igual incluso vosotros también os podéis aportar herramientas que estéis utilizando y que seguro que sirven para el resto de asistentes. Entonces, todo lo que nos podáis compartir lo agradeceremos también. Entonces, como os digo, el objetivo es que sobre todo esté muy aterrizado a vuestras empresas. Un segundito. Y bueno. Bueno, pues ¿qué es la prospección B2B automatizada? Como os digo, es la operativa diaria que llevan las empresas en la labor comercial. El tema es que ahora todas las empresas lo que intentamos es subirnos al tema de la automatización, al tema de evitar carga administrativa, de todo lo que podamos digitalizar, poder impulsarlo. Entonces, en la parte comercial, en la parte de captación de clientes, también tenemos que intentar hacer uso de aquellas herramientas, de esa tecnología, de los softwares que están disponibles para que nos ayuden en ese proceso de identificación y de contactar con clientes potenciales. Vamos a comentar también cuáles son esos retos o esos miedos principales que tenéis las empresas a la hora de captar o de dirigiros a nuevos clientes. Vamos a ver cómo ir dándole solución. Por lo tanto, el objetivo de este webinar, sobre todo, es ofrecer una visión práctica de cómo enfocar ese canal, ese funnel de ventas, ese paso a paso que tenemos que ir dando para que sean buenas prácticas para poder ir cumpliendo con la normativa, que suele ser uno de los principales desafíos, y sobre todo para que no suponga para la empresa una carga administrativa, sobre todo una carga muy tediosa, sino ver cómo podemos automatizarlo para que sea sobre todo más eficiente y optimizar estos procesos.
Los conceptos claves que vamos a ver es cómo poder abrir a nuevos mercados, que muchas veces no es un tema de falta comercial, es decir, si yo no tengo comerciales y no puedo hacer captación, pues si no tengo habilidades comerciales yo me veo preparada para hacer llamadas, para vender mi producto o servicio, para mandar correos. Muchas veces es falta de método, falta de estrategia, falta de tener las herramientas adecuadas. Vamos a ir comentando eso poco a poco. También cómo el uso de la tecnología nos puede ayudar en esto. Iremos viendo cómo muchas veces cuando hablamos de captación, cuando hablamos de acción comercial, pues lo primero que nos viene a la mente no es esos correos masivos o esas llamadas comerciales donde tengo que vender mi producto o servicio o cómo puedo dar con el punto de dolor de mi cliente para poder vender. Pues vamos a ver cómo la tecnología, cómo el software, cómo las herramientas nos pueden ayudar en esto, siempre con un enfoque estratégico. Y luego también otro de los conceptos clave y también de los más importantes es el cumplimiento normativo, el cómo poder vender, cómo poder mandar correos, que muchas veces parece que es una puerta fría, que no tienen por qué conocer nuestra empresa, cómo estar cumpliendo con la normativa. Entonces, estos son los objetivos del webinar. ¿Cuál es el problema de las empresas? ¿Cuál es la forma tradicional que suelen tener las empresas a la hora de hacer acción comercial y que puede suponer un desafío? Seguramente coincidáis o habréis, ya sea en vuestro caso o en casos de la competencia, en ver cómo es el enfoque tradicional, lo que muchas veces suele fallar en las empresas. Como comentaba antes, cuando queremos dirigirnos a un mercado, no tiene por qué ser un mercado internacional, pero igual es el ejemplo más fácil, o incluso si queremos hacer desarrollo de negocio fuera de nuestra comunidad autónoma, fuera de nuestro municipio, dirigirnos a un segmento nuevo de clientes, lo que solemos hacer es primero buscar una base de datos, comprar una base de datos, buscar contactos en Google, las empresas que tienen publicados correos más genéricos de info @ nombre de la empresa, correos que encontramos en su propia página web, correos que encontramos en Internet y empezar a mandar correos pensando que de esa manera, pues bueno, si luego no me contestan es porque realmente no están interesados, no porque haya planteado mal la estrategia o no porque igual no estoy dando con el contacto adecuado. Y ahí es donde empieza el primer desafío, el cómo plantear esta estrategia comercial para que no sea de manera masiva, a puerta fría, sin empresas sin que sean clientes que me pueden conocer y sobre todo sin que esto sea extrapolable, es decir, no es un reflejo real si yo estoy mandando 50 correos a contactos que busco en internet y no me contestan, igual digo, ojo, pues es que igual no es mi mercado, o igual mi producto no tiene sentido, igual mi servicio no es atractivo. Entonces vamos a ver cómo ahí está el primer fallo. Por lo tanto, la realidad es que no es el problema del mercado, sino muchas veces es que lo estamos haciendo de manera local y manual para un contexto internacional o incluso para un contexto local. ¿Cuáles son, por lo tanto, los retos a los que se enfrentan las empresas? Pues vamos a poner un ejemplo real. Si, por ejemplo, queremos vender en Alemania al sector industrial, muchas veces si seguimos lo que he comentado antes, es hacer esa compra de bases de datos, buscar datos, correos genéricos en Internet, pues lo que nos va a pasar es que vamos a tener una base de datos muy grande, listas gigantes de contactos que realmente no muestran interés en nuestra empresa, que realmente no sé si si vamos a poder convertirlo en una venta y puede que sean incluso clientes que no encajan, que por el segmento que hemos decidido no encajan. Lo único que hemos hecho ha sido una búsqueda geográfica, es decir, definir un mercado geográfico al que nos vamos a dirigir y un sector, pero no hemos hecho más segmentación. Y ahí es el primer fallo. Lo primero que tenemos que hacer es intentar identificar cuál es realmente el cliente al que nos queremos dirigir, porque si no va a ser, como mencionaba antes, una sensación de que es el mercado el que no responde, cuando la realidad es igual yo no he hecho el trabajo previo de segmentación para poder dar con el cliente adecuado, con esos leads que comentamos, los potenciales clientes. Entonces, hay una gran diferencia en poner, por ejemplo, en hacer una búsqueda de empresas logísticas en Francia con buscar operadores logísticos con más de 30 empleados, que tengan flota propia y el subsector. Imaginaos que es fría industrial en este caso. Entonces, lo que realmente nos falta a la hora de hacer esta búsqueda es el tipo exacto de empresa a la que nos queremos dirigir, el tamaño de esa empresa, porque no es lo mismo tampoco si es autónomo, si son pymes, si es una startup, si nos dirigimos a una sociedad limitada, a una fundación, a una cooperativa. Todo esto tenemos que definir también. ¿Cuál es el tamaño de la empresa? Esto nos define muchísimo el mercado al que nos vamos a dirigir. El subsector, sobre todo para sectores más tan genéricos como puede ser el industrial, por ejemplo. La tecnología que vamos a utilizar o cómo queremos contactar con esas empresas. Y luego, por último, también el ICP aplicado a ese país. Todos estos son los datos que nos van a ayudar a definir mejor el segmento de clientes y a no quedarnos con esa sensación de no va a tener éxito o no es un mercado en el que pueda entrar.
¿Cuál es el segundo reto al que se enfrentan las empresas? Suele ser muchas veces no saber a quién tengo que escribir dentro de las organizaciones. Si ya nos encontramos ese reto muchas veces en España, es decir, y lo que en mi empresa, por ejemplo, es el responsable de sostenibilidad, en otra empresa puede ser responsable de SG, en otra empresa el nombre lo tiene en inglés, en otra empresa es el manager, en otro sector se llama de otra manera. Entonces ahí ya tenemos el primer desafío, que es cómo damos con esos contactos cuando queremos dirigirnos a la persona adecuada, porque muchas veces nos dirigimos a la empresa, al info arroba, a la administración arroba, pero esa no va a ser la persona que tome las decisiones. Entonces tenemos que dirigirnos a quién va a ser el decisor, quién va a ser la persona con la que tenemos que hablar y a la que tenemos que realmente trasladarle la propuesta de valor de nuestro proyecto. Entonces ese problema es que el decisor cambia según el país, que el cargo también puede cambiar de nombre, lo que en nuestra entidad, en nuestra organización, en nuestro entorno lo denominamos de una manera, en un mercado internacional, en un contexto internacional, puede variar muchísimo. Y sobre todo eso, que tenemos que dirigirnos a la persona que tiene que comprar. Entonces, no es lo mismo escribir a la empresa o escribir a la persona que es la que tiene que decir que sí. Por ejemplo, al hacer ese mapeo de estructuras dentro de las organizaciones, puede cambiar por país. En Alemania el CFO decide, en Francia pues el director comercial, y esto nosotros cuando hemos hecho labor comercial también lo hemos vivido. Por sector, también lo que aquí se denomina de un sector, en otro país puede ser, se puede denominar de otra manera, y luego también por tamaño, dependiendo a quién nos dirigimos. No es lo mismo dirigirnos al responsable que toma las decisiones en una startup que a un emprendedor, que a una gran organización. Pues el nivel de verticalidad que tiene la estructura, la organización, pues esto también nos tiene que indicar a quién nos tenemos que dirigir. Y este suele ser otro de los retos. El tercer reto que también vamos a comentar es cómo contactar a esos correos, a esas direcciones, a esos potenciales clientes sin incumplir con la normativa y que realmente haya un interés legítimo bien aplicado. Esto suele frenar mucho a las empresas, porque es verdad que no podemos hacer un correo masivo. A veces es en lo que fallan las empresas. Entonces, antes de hacer un correo masivo y que de alguna manera esto me repercuta negativamente, ya sea a nivel reputacional o ya sea también a nivel legal, pues frenamos esta acción comercial. Y esto suele pasar cuando hacemos compras de bases de datos, cuando hacemos scrapping masivo, cuando hacemos envíos de correos masivos, cuando también mandamos nuestras direcciones en nuestros correos, perdón, que luego esto puede acabar en spam. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que entender cómo poder contactar, cómo poder hacer esos envíos de correos o ese contacto comercial sin incumplir la normativa, tanto por un tema de que llegue a spam y por lo tanto nuestra acción comercial no tenga conversión, por lo tanto no es reflejo de si realmente hay interés o no, ya sea por un tema reputacional. Seguro que os sentís identificados cuando os ha llegado algún correo y decís, yo esto ni lo he pedido, no me interesa, y en cuanto ya veo que puede tener un cierto tono comercial o que me quieren vender algo, yo ya lo mando a spam o incluso ya esa empresa ya la tacho, es decir, porque ya no me interesa alguien que me está contactando de manera masiva. Y luego lo que nos enfrentamos también a riesgos legales. Entonces vamos a ver las soluciones que hay para poder realizar esta acción sin incumplir ninguna normativa, porque es cierto que la hay, sí que hay determinadas herramientas que nos permiten poder hacer esto bajo interés legítimo y por lo tanto podemos tirar de datos públicos también, podemos hacer el contacto profesional, mensaje contextualizado, es decir, también incluso explicar de dónde viene su correo, cómo hemos llegado a él, cuál es el objetivo del mail o incluso luego intentar agendar una segunda llamada y luego también que haya la posibilidad de que la persona a la que ha recibido ese correo pues se pueda dar de baja o incluso pueda marcar que no le interesa recibir ese tipo de contenido. Y por último, el cuarto correo, que es la escalabilidad. Hemos comentado al inicio que otro de los retos suele ser cuando las empresas igual no tienen equipo comercial. Aquí estaréis conectadas empresas industriales, empresas de mayor tamaño, pero también empresas más pequeñas, donde igual hay una persona que es la que se encarga un poco de hacer la labor comercial, de desarrollo de negocio, pero también la operativa diaria. Entonces, a veces el hecho de no tener esos recursos comerciales lo que nos hace es impedir o nos bloquea a la hora de poder hacer acción comercial. Entonces es muy importante el uso de herramientas o establecer un sistema que me permita reducir toda esa carga de trabajo más manual. Es decir, todo ese trabajo que tengo que hacer de buscar empresas. Esta segmentación que hemos comentado al inicio de buscar el tamaño, el sector, el subsector, el tipo de empresa, toda esa búsqueda lleva horas, hay que ver cómo reducirla. Buscando personas, es decir, buscando a la persona que toma las decisiones dentro de esa organización, también nos lleva tiempo. Buscando las direcciones de correo, el cómo evitar
escribir al info arroba y poder dirigirnos a un correo más específico. Lleva tiempo. Escribir los mensajes, porque por mucho que sea, muchas veces utilicemos plantillas o correos genéricos, hay que intentar ajustarlo al perfil de la empresa o a las necesidades que pueda tener la empresa. Y eso lleva tiempo. Hacer seguimiento, es decir, me ha contestado, le tengo que mandar un correo recordatorio, le tengo que mandar un segundo correo para agendar una reunión, tengo que cerrar una compra, tengo que mandar el presupuesto. Todo eso lleva muchísimo tiempo también, el hacer seguimiento por cada potencial cliente. Entonces, ahora comentaremos cuáles son aquellas herramientas o cuáles son aquellos sistemas que nos permiten reducir toda esta carga de trabajo, sobre todo toda esta parte administrativa y ver cómo podemos ser más ágiles. Pero es la palabra o el concepto clave es la automatización, el cómo poder reducir esta carga administrativa y esta carga manual mediante sistemas o mediante herramientas que nos permitan automatizar todo este flujo de trabajo. Entonces, muchas veces no es por una falta de recursos comerciales, sino por intentar sistematizar y automatizar estas tareas. Por lo tanto, por hacer una pequeña introducción antes de darle paso a Carol, ese funnel de ventas que comentamos, que como os digo, muchas veces es el nombre que igual os suena más ajeno o desconocido, pero es la operativa diaria que lleváis en vuestras organizaciones al hacer labor comercial, es en primer lugar segmentación, es decir, definir específicamente el cliente al que os queréis dirigir, el perfil de empresa al que os queréis dirigir, la extracción, obtener los datos de la empresa objetivo, no aquellos que aparezcan igual en la página web, no aquellos genéricos, sino realmente aquellos que nos van a ayudar a convertir la compra. Enriquecimiento, añadir datos de contacto y contexto, todo lo que podamos saber del cliente nos va a ayudar a acertar mejor con el mensaje. Realizar ese contacto, ya sea por mail, por correo, por otra herramienta y ver realmente de una manera automatizada hacer ese seguimiento para evitar toda esa parte manual que comentábamos y por último identificar oportunidades. Esto es un recorrido o un guión que lleváis en vuestra operativa comercial, pero vamos a ver ahora, para eso voy a dar paso a Carol, a cómo lo podemos hacer de manera automatizada. Así que dejo de compartir, si os parece, y te doy paso, Carol, para que le puedas seguir orientando con esto. Gracias, María. Voy a empezar a compartir pantalla y la verdad que es una puesta en situación con los retos bastante ajustada a lo que hay ahora mismo en las empresas actuales. Creo que estáis viendo ya mi pantalla. Sí, se ve. Voy a poner el modo presentación. Lo que vamos a ver en esta segunda parte es todos esos retos que nos ha hablado María, los vamos a aterrizar un poco más a capacidades que tienen que tener las empresas. Ahora vamos a hablar de cómo convertir toda esa prospección en un sistema real que funcione. Efectivamente, con herramientas, que es lo que veremos la última parte, pero vamos a intentar también generar ese funnel que antes ha enseñado María, generar acciones para que vaya produciéndose cada uno de los escalones. Al final, como hemos dicho, vender fuera no es un problema de hacer muchas más acciones comerciales, no es un problema de mandar muchos más mails, ni tampoco de tener miles de perfiles en LinkedIn localizados. Es un problema de no tener una metodología. Cuando el método sí es correcto, pues el mercado sí que vamos a notar que va a empezar a responder a lo que vamos a ir haciendo. Al final salir fuera e internacionalizarse, que nos vais a escuchar mucho repetir esta frase, no es un problema comercial, es el método el que tenemos que cambiar. Ay, se me ha quedado bloqueado. A mí me pasaba, Carol, que tenía que darle con las teclas, no me iba con el Vale, sí. ratón. Justo, ahora sí. Gracias, María. Nada. Cuando una empresa decide abrir su mercado internacional, al final suele repetir el mismo patrón. Como ha dicho María, pues compramos una base de datos, buscamos empresas en Google, contactamos incluso por LinkedIn de forma muy masiva y también enviamos muchos mails. Pero no vemos los resultados rápido y empezamos a pensar, oye, pues a lo mejor el mercado no responde, no tiene interés, ¿qué está pasando? Y es que en la mayoría de los casos no es un problema de mercado, sino que estamos aplicando un método local, un método muy manual en un entorno que exige muchísima estructura y que exige además un sistema mucho más robusto que lo que hagamos de forma local. En internacional todo es mucho más complejo. Hay más empresas, tenemos mucha más competencia y sobre todo también tenemos diferencias culturales y diferencias organizativas.
y en lo que antes funcionaba de forma más artesanal, aquí va a dejar de funcionar. La solución no es hacer más, sino hacerlo mucho mejor. Y aquí es donde entran todas las herramientas que luego comentaremos y además todo el tema de automatizaciones, porque enfocamos el esfuerzo en cuentas con mucho mayor potencial, es decir, nuestros comerciales, si hay un equipo, incluso si son 2 o una persona, se van a enfocar en cuentas que verdaderamente nos vayan a aportar valor en nuestra empresa y de verdad tengan interés en lo que estamos haciendo. Liberamos de tareas repetitivas y sobre todo podemos medir, que es lo más importante. Aparte de ajustar esfuerzos, medir nos va a hacer poder optimizar todo el proceso de forma continua. Como siempre decimos, el prueba y error. Si probamos un método que no funciona, volvemos a ajustar. Que funciona, sabemos que tenemos que seguir por ese camino porque tenemos datos que avalen ese camino. Vamos a hablar de la primera. Vamos a centrarnos en el funnel, es el mismo que ha explicado antes María, y es que el objetivo es que este funnel de segmentación, extracción, enriquecimiento, contacto, automatización y oportunidades, podamos convertirlo en un sistema real, porque es una arquitectura pues, como muy comercial. El problema de aquí es que si uno de los eslabones falla, todo el sistema nos va a perder la eficiencia, porque cada eslabón va alimentando al siguiente. Entonces, si segmentamos mal, todo lo demás va a perder eficiencia. Si contactamos mal, no importa lo bueno que sea lo que nosotros vendamos, no va a funcionar tampoco. Y si no medimos, no vamos a poder mejorar. Entonces, el objetivo no es una gran cantidad de acciones comerciales, miles de eventos, miles de correos, miles de webinars, sino es tener un proceso que realmente funcione, que sea coherente y además que sea repetible, que todos los comerciales puedan llevar el mismo patrón, porque de esta forma van a encajar mejor todos los engranajes. Este funnel lo vamos a recorrer, María nos ha hablado de los retos, nosotros lo vamos a recorrer con las capacidades, ¿vale? Y además lo aterrizaremos a un caso real, iremos viendo un caso real inventado para que vayamos viendo cómo va evolucionando la venta en este funnel de segmentación. La primera capacidad clave, el gran reto que tenemos en internacional es la segmentación. El decir, vamos a continuar con el ejemplo que antes ha puesto María, quiero vender en Alemania al sector industrial, eso no es segmentar, porque estamos hablando solo de un punto geográfico, algo más, tenemos que hablar algo más de geografía y algo más aparte del sector. Es muy amplio y al final nuestros comerciales y su esfuerzo comercial se va a ir diluyendo. En internacional no es que falten empresas, o sea, es que sobran empresas en ese ámbito. Entonces, el reto no es encontrar empresas, sino descartar las empresas que no nos encajan a nosotros. Un buen sistema de prospección, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues al final es definir ese perfil de cliente ideal por país. Porque tenemos que tener en cuenta que el ICP no es universal, no va a ser el mismo aquí que en Alemania, que en Francia, cambia según el mercado también. El tamaño medio de la empresa también, e incluso la estructura organizativa, como ha dicho María. En España podemos tener un perfil que decida y en Francia o en Alemania puede decidir otro perfil que sea totalmente diferente al que tenemos aquí. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el nivel de digitalización. ¿Con qué empresa estamos hablando? ¿Está digitalizada? ¿Está preparada para también los canales en los que yo estoy intentando comunicarme con esa empresa? E incluso los estándares por los que toman decisiones también cambian. Habrá países en los que el precio pese mucho y habrá países en los que la propuesta de valor sea lo que más pese o el equipo que forme ese proyecto, que es también un punto muy importante. Entonces, segmentar bien es una decisión muy estratégica. Un sistema de prospección que al final queremos que sea sólido tiene que permitirnos pues, definir el cliente ideal por país y no solo el sector, sino muy aterrizado a características reales, porque no todas las empresas industriales son iguales
ni todas están preparadas para comprar lo que ofrecemos. Entonces tenemos que entender muy bien a quién nos dirigimos y cómo tenemos que dirigirnos a ellos. Vamos a aterrizar esta parte al ejemplo práctico y es, imaginémoslo, ¿vale? Pongámonos en un ejemplo. Una empresa española quiere vender su servicio, que es B2B, en Francia y en Alemania. Si buscamos en rasgos generales, empresas industriales, vamos a encontrar decenas de miles de millones de empresas, pero no todas van a tener el mismo potencial. Algunas incluso van a ser demasiado pequeñas para lo que nosotros queremos ofrecer, o otras demasiado grandes y no podemos abarcar un tamaño de empresa de ese estilo. Algunas están en subsectores que no nos van a encajar y algunas ya tienen soluciones que nosotros le vamos a ofrecer. Eso también es muy importante, saber en qué punto están. Sin embargo, el enfoque correcto, pues empezar a filtrar por tamaño, por subsector, por características mucho más operativas. Todo esto con herramientas que nos permita tener este conocimiento de estos sectores. Y ya cuando pasamos de miles de cientos de empresas a una cantidad un poco más reducida, la conversación cambia. Ya no es lo mismo hablar con ese tipo de interlocutor cuando ya podemos abarcar mucho menos. Entonces, estamos apuntando con criterio. Estamos conociendo el mercado y además conociendo sus movimientos. Como nosotros decimos aquí en nuestro día a día, estamos siendo un poco más francotiradores. No podemos pretender hacer siempre pesca de arrastre. Todo lo que caiga, allá vamos. No, hay que ser mucho más específicos y seleccionar bien a quién queremos comunicar. Entonces, al final, esta segmentación, que es mucho más precisa, lo que hace es que nuestro equipo comercial sea muchísimo más eficiente. La segunda capacidad clave, que al final va en relación con el segundo reto que teníamos, es saber identificar al decisor correcto. No vendemos a empresas, eso lo tenemos que tener claro. Aquí, en Alemania o en Francia, vendemos a personas que están dentro de las empresas. Y en internacional esto es especialmente crítico, porque el decisor no es siempre lo mismo, el cargo no se llama igual, también tenemos que tener en cuenta que no está igual definido lo que es un rol que otro en cada uno de los países. Y el departamento responsable, como hemos comentado, es que puede variar en cada uno de los países al que estemos intentando hacer prospección. Por eso tampoco el sistema va a ser lo mismo para Alemania, como haciendo reflejo en el ejemplo que hemos puesto, que el sistema que tengamos para Francia. Vamos a tener que instaurar un sistema para cada uno de los mercados en los que queramos entrar. Si nosotros escribimos el perfil incorrecto, no es que no haya interés, es que al final no estamos llegando al que toma la decisión. Entonces, un sistema que queramos que sea sólido y robusto, que es lo que salir al mercado internacional demanda, tenemos que ayudarnos para identificar roles reales y no solo nombres de personas, sino también saber qué cargo ocupa en esa empresa. Tenemos que asociar todo, como bien vemos aquí, en qué debe permitir este sistema, tener muy claro empresa, persona, responsabilidad, porque esto puede variar. Y como hemos dicho antes, tenemos que quitarnos ya de la mente el escribir a contactos genéricos. Info @, compras @, administración @, todo eso es como lanzar un mail a un pozo sin fondo y que no sabemos ni dónde tiene el fin. Eso al final no nos va a reportar nada y lo que sí que va a tener es consecuencias negativas para nuestros equipos, porque también viene el sentimiento de frustración, del que hablaremos también más adelante con nuestros equipos. ¿Cómo aterrizamos esto en nuestro ejemplo? Seguimos. En el caso en el que nuestra empresa española está intentando vender en el mercado alemán y el mercado francés. Una vez tenemos ya ese filtrado de empresas, vamos a saber quién decide. ¿Quién es el que decide? En Alemania puede decidir el director de operaciones, por ejemplo, y en Francia, a lo mejor el que toma la decisión de nuestro proyecto es la dirección técnica, no tiene nada que ver con lo que hay en Alemania ni con lo que hay en España.
e incluso en otros casos, pues una dirección financiera. Como vemos, cada país tiene un rol muy diferente. Si escribimos solo a una persona, no vamos a entender todo ese circuito de decisión, porque a lo mejor hay una persona que es la decisora, pero también tenemos que tener muy en cuenta los influenciadores. Esas personas también van a ser clave dentro del proceso, porque son aquellos que hacen, que hay que buscar como aliados dentro del proceso de ofrecer una propuesta. Entonces, si no contactamos con ese decisor o con ese influenciador, el proceso se bloquea, porque podemos estar hablando con la persona equivocada de ese país. Y cuando el sistema sí nos permite, vale, encontrar a la persona adecuada, que el correo no sea un info @, sino que como vemos aquí, pues el nombre, el apellido y el nombre de la empresa. Y que no son perfiles aleatorios, sino que tenemos el contexto de ese perfil, pues ese sistema nos va a permitir funcionar y el ciclo de venta se va a cortar. Vamos a notar como todo va a ser mucho más ligero y va a funcionar mucho mejor. Vamos a ir ahora por la tercera capacidad, que igual, como hemos hablado antes, todo el tema legal, que coincide con el reto que ha comentado también María. Aquí es donde muchas empresas fallan. Compra de bases de datos de forma masiva, sin ningún consentimiento, sin revisar los intereses legítimos que pueden tener esas bases de datos, el scrapping masivo, envíos sin contexto y al final volúmenes descontrolados, que no tienen ningún protocolo. Y el tema es que todo esto es automatizado y se puede automatizar. Y muchas veces se piensa, vale, pero es que yo lo he automatizado, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Es que el problema no es automatizar. El problema es utilizar esas automatizaciones para un fin que no es totalmente correcto y luego automatizar mal. Un buen sistema de contacto al final tiene que cumplir como con varias fases. Pues tiene que usar datos profesionales, datos públicos que tengan, pues que sean de fuentes legítimas, como podemos ver, pues de LinkedIn, de una web corporativa, que muchas veces vienen también los correos. También tiene que contextualizar el mensaje. La personalización es real, la personalización es muy importante y tenemos que adaptarnos tanto al sector como al país, como al rol al que estamos contactando. Hay que controlar el volumen. No me sirve de nada mandar 500 correos en un día, porque posiblemente no funcione y lo que funcione sea mandar 10 correos al día que sean mucho más personalizados y que tengan mucho más contexto para la persona a la que estamos intentando impactar. Y todo esto lo tenemos que hacer mediante herramientas que nos proporcionen esa información y que nos permitan agilizar esa escritura de contactos y de esa escritura de correos, perdón, y la toma de contacto con estos roles. Y también nos tiene que permitir trazabilidad, medición, es principal para luego poder reajustar todo el proceso que estamos elaborando. Al final, el RGPD no prohíbe como tal la prospección B2B, lo que prohíbe es hacerlo sin criterio, sin tener ninguna forma clara de estar evaluando y contactando a nuestros clientes objetivo. Todo esto, situándolo dentro de nuestro ejemplo. Tenemos el primer contacto profesional, ¿vale? El primer mensaje a Francia ya tenemos claro que no puede ser el mismo que mandemos a Alemania. El idioma del país cambia. Obviamente, en alemán estará el correo que mandemos a Alemania y en francés para Francia, pero es que también tenemos que adaptar la cultura del mensaje. Es decir, es posible que en Francia sean un poco más cercanos y perciban mejor un mensaje un poco más cercano que Alemania, que a lo mejor en Alemania tienen una forma de conversar mucho más corporativa. Todo eso también lo tenemos que tener en cuenta. Es una clase de cultura lo que hay que hacer previo a poder automatizar todo este sistema de prospección internacional. Hacer referencia al sector, hacerles saber que conocemos su sector, no que hemos lanzado un mensaje sin más, sino entender su subsector e incluso esos retos que tiene ese segmento que hemos contactado.
e ir claros al motivo. Nosotros ya en nuestro día a día estamos hartos de esos correos que no sabemos dónde van, que no sabemos si nos quieren vender, sino ir claros. Mira, tengo esto que ofrecerte, podemos tener una reunión y esto al final le hace perder, da la sensación de que perdemos menos el tiempo, tanto los que estamos realizando la labor como los que están recibiendo ese correo, porque estamos siendo muy claros y no hacemos seguimiento a personas que no están interesadas o personas que creían que íbamos por un lado y en verdad nos estamos yendo hacia otro lado. Entonces, un sistema bien estructurado que controla esos envíos progresivos, pocos contactos en el día a día, como hemos dicho, volúmenes muy controlados. Además, muchas de las plataformas de automatización ya tienen esto controlado. Muchas veces te capan cuando quieres hacer muchos envíos masivos en el día a día, porque ya no es óptimo, eso ya no funciona. Hace años esto era algo que estaba en el día a día, pero esto ya no funciona. Y luego el seguimiento controlado, pues poder crear workflows automatizados que se pueden realizar con esas herramientas, que luego os comentaremos, para que al final sea automatizaciones que nuestro equipo comercial simplemente tenga que supervisar, que ya son tareas mucho más relevantes, que al final es lo que hemos comentado antes, es el fin de la automatización, no es eliminar todo el trabajo del día a día, sino que se pueda hacer de forma automática y que el rol del comercial esté fijado en tareas mucho más, como mucho más valor para la empresa. En vez de estar pensando en, vale, enviar, correo, copio, pego, pues simplemente tiene que pensar en cómo hacer ese estudio previo del mercado al que quiero acercarme. Y es que, como hemos dicho, automatizar no es disparar más, es disparar mejor. Yo siempre tengo en la mente lo que os he comentado antes, el tema del francotirador. Tenemos que ponernos esa figura en vez de intentar ir bombardeando a todo el mundo, porque al final no le damos valor. Vale. Ya estamos en la cuarta capacidad, ¿vale? Al final, ¿qué necesitamos con todo esto? Pues que escalar no sea multiplicar el esfuerzo a nuestro equipo de comerciales. Entonces, si todo depende de muchas horas manuales, pues el sistema no va a poder crecer. Cada país nuevo en el que queramos entrar va a multiplicar todavía más la complejidad del sistema. Si no tenemos automatizaciones, si no tenemos herramientas que puedan hacer estas tareas por nosotros, y cada nuevo segmento, aunque esté dentro de un mismo país, también nos va a traer nuevas variables que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si no centralizamos la información en herramientas, si no centralizamos los procesos, nuestro sistema va a colapsar y nuestros equipos también, porque no van a poder abarcar todo eso. Y lo más grave, que al final es el punto clave, si todo lo hacemos manual, no vamos a poder medir nada. Si son nuestros comerciales los que están copiando y pegando el texto para enviar un email, todo eso no vamos a poder medirlo o va a estar medido de forma manual, pero no va a tener una trazabilidad. Las herramientas de hoy en día nos permiten saber cuándo han abierto un correo, cuántas veces han abierto un correo, si han revisado el contenido que yo he incluido en mi correo electrónico. Incluso tenemos herramientas que si tú adjuntas un PDF, te extrae la información de qué diapositiva han visto dentro de ese documento, cuánto tiempo han estado en cada diapositiva y al final todo eso nos hace tener una información muchísimo más clara, que nos hace ir mucho más enfocados en el siguiente paso que vayamos a dar. Entonces, ¿qué debemos permitir este sistema? Pues como hemos dicho, centralizamos, automatizamos esos seguimientos según las acciones que han ido haciendo, visualizamos el estado, mira, pues hay un lead que ni siquiera abre mis correos, no voy a centrar esfuerzos en él. Bastante esfuerzo requiere ya toda la preparación previa para contactarle, como para, si sabemos que no me está haciendo caso, seguir haciendo hincapié en él. Y medir por país y por segmento. No van a ser las mismas métricas y no van a ser los mismos factores en los que tengamos que hacer hincapié. Y si no medimos, no aprendemos, que es la finalidad de todo el sistema, ir reajustándolo.
porque el funnel que hemos visto, que nos ha enseñado María y que yo también me estoy apoyando en él para hablar de las capacidades, es un funnel activo. Todo lo que vayamos haciendo en cada una de las etapas que hemos visto, tenemos que ir ajustándolas. Entonces, esto aterrizado a un ejemplo un poco más práctico. Ya llevamos varias semanas trabajando en el sistema y empezamos a ver datos reales, ¿vale? Sabemos qué país funciona mejor o responde mejor, sabemos qué subsector convierte más y sabemos incluso qué mensaje genera más reuniones. Pues, por ejemplo, en el caso real que estábamos comentando antes, ¿qué país responde mejor? Pues mira, hemos visto que Alemania tiene un 12% más, tiene un 12% de tasa de respuesta y Francia, sin embargo, tiene un 8%. Ahí ya tenemos el primer dato para la decisión. Priorizamos esfuerzos en Alemania. No es que Francia lo descartemos, sino que vamos a poner mucho más esfuerzos en hacer contactos en Alemania. El tipo de empresa que convierte más, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues las empresas de 500 a 200 empleados tienen una tasa más alta de conversión. Pues ahí nos tenemos que centrar. No porque yo quiera entrar en mercados de más de 500 empleados, tiene por qué ser la decisión correcta. Porque aquí es donde se toman las decisiones, cuando tenemos datos reales. Pues es posible que yo estuviese pensando que mis servicios cuadran más en empresas de más de 500 empleados y luego resulta que las respuestas me dicen todo lo contrario. Ese es el proceso de ajuste que tenemos que ir haciendo y que si no tenemos medición con herramientas no vamos a poder hacerlo al final. Y luego, ¿qué mensaje funciona mejor? Este es el típico test A/B que solemos tener en los emails de marketing que lanzamos. Siempre hacemos una primera prueba donde el email es, pues a lo mejor más genérico. ¿Y de qué nos damos cuenta? Pues de que la tasa de respuesta es muchísimo más baja que si en el email B, que lo personalizamos un poco más, pues ahí tenemos mucha más tasa de respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar. Descartamos esas plantillas que son mucho más genéricas y nos centramos en algo mucho más personalizado. Incluso el email, el test A/B, cuando ya sabemos que, ya para desgranar un poco más, cuando ya sabemos que el personalizado es lo que nos funciona, todo esto se puede automatizar para que el siguiente correo sea, vale, nivel punto más de personalización o nivel estándar de personalización. Es decir, más cercano o vamos a mantener un poco una línea más corporativa dentro de la personalización. Porque como hemos dicho, va cambiando según el país. Nosotros aquí, esto es un ejemplo real de hace un par de años, estábamos haciendo una campaña de prospección y estábamos en ese punto de personalizado más, personalizado menos, sabiendo que personalizado es lo que más funciona. Siempre cerramos los correos pues con eso de, venga, vamos a organizar una reunión, ¿vale? Después de presentarte mis servicios, ¿qué tal si nos vemos? En uno dijimos, vamos a tirar por algo mucho más coloquial e introducimos el concepto de un café virtual. Es decir, vamos a tomar un café virtual. Entonces yo solicitaba a los contactos que me permitiesen un huequito para tomarnos un café virtual. Y en el otro test, en el B, poníamos simplemente que me diesen un hueco de su agenda para poder programar una reunión. Bueno, pues por mucho que en ese momento pensásemos que era una locura hablar de un café virtual, se lo tomaban, era como que les agradecían una pequeña chispa al final del correo y la tasa de respuesta que teníamos en ese test A era muchísimo más alta que la otra que era un poco más corporativa. Pues eso es lo que tenemos que ir probando. Muchas veces arriesgar también nos funciona y todo eso lo podemos controlar mediante las plataformas porque podemos medirlo y podemos ajustar de forma continua el mensaje, refinar esos criterios, que el copy esté acorde a la persona que estamos contactando y que el esfuerzo comercial también sea mucho más satisfactorio. En el ejemplo que yo os acabo de poner de hace un par de años, traíamos una etapa en la que veíamos que no funcionaban los correos y ya no sabíamos qué hacer. También por eso queríamos innovar. Es un simple mensaje o una frase un poco tonta, pero ya te reporta un poco más de satisfacción en tu día a día cuando ves que algo tan insignificante está cambiando la respuesta del mercado. Entonces, hacemos referencia también a lo que hablábamos antes. No es que el mercado no responda, es que tenemos que encontrar
con qué botón es con el que hay que llamar a la puerta de ese mercado. Entonces, aterrizando todo esto a herramientas que nos van a permitir hacer estas funciones y que todo funcione de forma mucho más óptima. Ya tenemos los retos, tenemos esas capacidades que tenemos que ir ajustando, herramientas que nos permitan segmentar los datos empresariales, plataformas para identificar y segmentar empresas según todos esos criterios que hemos lanzado. No solo criterios geográficos, sino ya tenemos un listado bien preparado de criterios de tamaño, de sector, de qué tecnología usan. Muy importante también saber, como hemos dicho, la parte tecnológica. Aquí os hemos puesto algunos, pues LinkedIn Sales Navigator tiene bastante capacidad para segmentar. Apollo.io tiene una gran base de datos, tanto aquí en España como internacional. Y luego Vortex, donde hemos puesto una estrellita, ahora os contaré porque son herramientas que nosotros recomendamos más de forma personal. Y al final son las que nosotros utilizamos y recomendamos a nuestros clientes. Pero queríamos también pues, enseñaros que es que el mercado está lleno de herramientas de este estilo. Para el enriquecimiento de contactos, pues igual, saber quiénes son los decisores, verificar emails y tener una base de datos actualizada. Esto es súper importante. A veces compramos bases de datos y ni siquiera nos preocupamos en mirar si Almudena López, que antes era la directora de recursos humanos de, me lo invento, logística, logística, por ejemplo, pues ahora está en otra empresa como directora de recursos humanos, pero el sector ha cambiado. Hay que fijarnos en que esas bases de datos estén actualizadas. Con estas herramientas también lo podemos hacer, Dropcontact, Hunter.io, Snop.io y luego también Vortex. Ahora os explicaré un poco esta herramienta que entra en dos etapas, cómo funciona. Y principalmente también un CRM con automatización. Este es el fin, es como donde cae el embudo que va a hacer que todo empiece a funcionar. Son plataformas que van a gestionar todo ese flujo de un contacto y cómo lo vamos a ir moviendo por todas las acciones que vamos haciendo. HubSpot es la que nosotros recomendamos, pero existen muchas. Zoho, Salesforce, Dynamics, o sea, hay miles en el mercado. Obviamente queremos recomendaros las que para nosotros son más completas y que tienen una forma mucho más fácil para adaptarse al tamaño de empresa que tengáis, a vuestros presupuestos y a la complejidad de vuestros procesos, que eso también es muy importante. A la hora de elegir una herramienta tenemos que tener en cuenta nuestros procesos y que nos ayude a escalar al mismo ritmo que nosotros vamos escalando. No que si queremos aumentar de nivel en la herramienta, de repente sea subir muchos escalones que ni siquiera nosotros desde el equipo vamos a poder abarcar. Voy a enseñaros ahora, por ejemplo, Vortex. Como os digo, lo importante no es la marca, ¿vale? Simplemente pues para aterrizaros un poco en este tipo de herramientas que suelen hacer. Es una herramienta de inteligencia competitiva, es decir, recoge información del exterior y todo eso lo va a convertir en conocimiento, porque nos va a traer solo la información que nosotros le hemos dicho que nos interesa. Es decir, nada de información que nosotros, pues, oye, no consideramos interesante para el sistema que estamos organizando. Nos trae información clave, nos ahorra tiempo porque automatiza y canaliza esa información. Además, podemos plantear nuevos retos, nos trae novedades, nos mantiene alerta de lo que está pasando en nuestro mercado, aquí nacional, y en el mercado internacional. Y luego también recoge datos relevantes, pues hace comparativas para que podamos tomar decisiones mucho más claras. Y con esta herramienta era donde hablábamos de la parte aquí de tanto de segmentación como de enriquecimiento de contactos. Y luego HubSpot, nosotros es la plataforma que más utilizamos en el día a día y que recomendamos a nuestros clientes, pero como os digo, hay muchísimas más en el mercado. Pero lo que necesitamos es una plataforma CRM que al final englobe todo esto, es decir, que podamos tener datos en esa plataforma, que podamos generar contenido desde esa plataforma, que podamos lanzar los mensajes desde esa plataforma de forma automática, es decir, que también me permita automatizarlo y que me haga informes. HubSpot tiene como el flujo completo dentro de su herramienta.
Hablo de flujo completo porque muchas veces, creo que lo vamos a ver mejor, sí, en esta. Muchas veces estas son las empresas. Tenemos miles de herramientas para la parte de contenido, miles de herramientas para automatizar la parte de mensajes, otras miles de herramientas para automatizar cualquier tipo de acción. Estas son plataformas de automatización. Tenemos otras herramientas para hacer informes y otras que nos traen los datos. O sea, todo esto son opciones, claro que sí, pero necesitamos algo que sirva como de motor y de centralización de acciones, ¿vale? Porque si no, al final todo está disperso y esta parte de informes, que es la importante, es imposible que nos traiga datos claros si cada dato lo tenemos en una plataforma diferente. Entonces, bueno, queríamos haceros un pequeño repaso también por estas plataformas y al final entender que va de herramientas, pero también va de tener un sistema. Las herramientas no son las que generan por sí solas las oportunidades, simplemente nos ayudan. Y la prospección internacional no funciona por volumen, de, genial, ahora que voy a automatizar, automatizo todo de golpe. No, no sirve para nada. Entonces, tenemos que diseñar también un sistema por país y, como hemos visto, por industria, incluso y por subsector. El valor está en el método, en los procesos, en la consistencia que tengan nuestros procesos y en cómo vayamos reajustando según esos resultados. Y obviamente, es lo que también veníamos a comentar, es que la tecnología es nuestro aliado y lo que tiene que hacer es apoyar todo este sistema, no sustituirlo. Hemos comentado dos herramientas porque de verdad esto es tan sencillo cuando tenemos el sistema, que es la parte más densa, que todo se puede hacer con dos herramientas que tengamos en nuestra compañía. Entonces, lo que van a hacer es amplificar todo este proceso. Y como frase final, y es que la prospección internacional funciona cuando se convierte en nuestro sistema. Es como un hábito que hay que introducir en nuestro día a día. Como ha dicho María antes, que me ha gustado la referencia que ha hecho, es que hay que entender que es un concepto. O sea, la prospección internacional ya es un concepto en sí que tiene que entrar dentro de la empresa, igual que hablamos de RSC, igual que hablamos de tener limpias las bases de datos, tenemos que hablar de tener un sistema de prospección internacional. Bien, bueno, ahora teníamos preparada como una pequeña sección. María, no sé si quieres... Sí. Encima he estado leyendo a ver si había alguna consulta por el chat y veo Claro. que por ahora no tenéis, así que de verdad cualquier duda que tengáis de lo que ha comentado Carol o de mi parte os podéis poner por el chat, abrís el micro. Nosotras nos hemos adelantado un poco, nos hemos anticipado y como es verdad que solemos asesorar bastante a empresas en estas temáticas, pues hemos recogido las consultas que suelen ser más recurrentes. Pero vamos, que si tenéis alguna otra parte, agradecería que lo pongáis por el chat. Una de las principales dudas, o algo que nos suelen preguntar mucho las organizaciones, es cómo sé realmente si estoy contactando al tipo de empresa en el país al que me quiero dirigir. No sé, Carol, si nos puedes orientar un poco con esto. Sí, como dice María, todo esto son preguntas que ya en los proyectos que trabajamos, porque además nuestros equipos, tanto el de María como el mío, trabajan muy conjuntamente en estos, ellos en una parte más estratégica, nosotros más aterrizando las tecnologías, nos encontramos con este tipo de preguntas y es que es normal, porque al final, como todo hay que crearlo de nuevo y es un sistema que hay que crear de nuevo, pues esta es una de las preguntas más importantes y es que la mayoría de las empresas segmentan por país y por sector, pero como hemos dicho, esto no es suficiente. Y para saber si estamos contactando con el tipo de empresa correcto, lo que hay que definir es el ICP internacional, el que sea real, es decir, cliente objetivo internacional. Y eso implica pues hacerse como preguntas más profundas, ¿vale? No solo, vale, quiero entrar en Alemania y ese es mi objetivo. No. ¿Qué tamaño tienen las empresas que realmente compran ese tipo de solución en mi país? ¿Qué nivel de madurez digital tienen? ¿Qué estructura organizativa suelen tener? ¿O en qué punto del crecimiento están? Esto es súper importante, aparte de la digitalización, saber en qué punto están. ¿Es una empresa madura en el sector ya? ¿O son empresas que están todavía en fase de crecimiento? Entonces, el mismo producto no suele encajar igual en empresas medianas de España y a lo mejor sí encaja en empresas grandes en Alemania. O puede tener más sentido en un subsector concreto en Francia
que en otro. O sea, la forma de validar todo esto es muy sencilla. Medición. Si tras una segmentación correcta el ratio de respuesta es muy bajo, el problema probablemente no sea el mensaje, sino el perfil, porque nosotros hemos segmentado de una forma concreta. Y en internacional es importante tener en cuenta todos los flujos que hemos contado antes en el funnel. No solo segmentación o no solo el mensaje, sino que uno y otro van encadenando. Si hay un problema en uno, el problema va bajando por el embudo, básicamente. Sí. Por complementar, perdón, Carol, lo que estabas comentando, también no lo hemos mencionado, pero yo creo que todos en el día a día utilizamos IA. Hay muchas herramientas de IA también que nos pueden ayudar para hacer esa investigación de mercado previa y para tener un contexto. Y la forma más sencilla a la que todos tenemos acceso para validar esa información es LinkedIn, es decir, es una herramienta que utilizan todas las organizaciones donde podemos ver perfectamente cuál es el tamaño de la empresa, cuál es la persona que toma las decisiones en esa organización, cuál es el lenguaje que utilizan, cuáles son los servicios que tienen y preparar pequeñas plantillas de correos con toda la información que nos facilita el perfil de LinkedIn, tanto de las organizaciones como de los responsables. Entonces, no podemos hacer, ahora me estaría equivocando si digo que ese es el trabajo manual que hay que hacer después de hablar de automatización, pero cuando queremos realmente, como ha dicho Carol antes, entender la cultura de esa organización, entender la cultura de ese país, LinkedIn es una herramienta muy sencilla con la que nos podemos hacer una idea, sobre todo de lo más importante, y cuando hayamos analizado 5, 10, 15 empresas, pues ya poder extrapolarlo y ya así encima podemos hacer uso de uno de los terrenos que ha comentado Carol, de las herramientas de automatización, pues tenemos mucho trabajo adelantado ya. Eso Voy a es. aprovechar, sí, Perdón, María. Didi, perdón, Carol. Iba a comentar que en vez de pasar a otra pregunta, y también porque vamos un pelín justos de tiempo, voy a leer lo que habéis puesto por el chat, perdón, que he visto que Marina comenta, ¿cómo se soluciona cuando el perfil de cliente en un país es diferente canal de venta, diferente tamaño de empresa, objetivo, etcétera? Se toman como proyectos diferentes. Corrígeme, Carol, pero esto depende, Marina, también de la herramienta o del canal que utilices para hacer esta acción comercial. Siempre que tú utilices una herramienta de automatización, un CRM o cualquiera de las herramientas que ha comentado Carol, tú puedes segmentar dependiendo del perfil del cliente al que te diriges. Y también puedes cambiar el mensaje tipo, puedes cambiar también, pues igual en un momento te interesa escribir a un correo y en otro momento te interesa escribir a otro. Toda esa parte de segmentación la puedes hacer de manera muy ágil con las herramientas. Entonces, lo puedes hacer como proyectos distintos en el sentido de que luego si quieres hacer ese seguimiento y ver cuántos te han contestado, con cuántos has agendado reunión. Las herramientas te permiten pues crear distintos proyectos, como bien has dicho, dependiendo del cliente al que nos dirigimos, o dependiendo del producto que queremos vender o el servicio que estamos vendiendo. Entonces, si lo hacemos manual, también es recomendable, yo creo, hacerlo con proyectos independientes, pero más todavía si lo estamos haciendo con una herramienta que nos permite segmentar todo lo que queramos. Eso es. Por completar un poco lo que dices, María, es que justo ese es el punto de salir a la parte internacional. ¿Nos lo tomamos como diferente proyecto? Sí. Es más, ¿tendremos muchos proyectos más abiertos como haces tú, Marina, referencia? Claro que sí, porque estamos hablando de un mercado mucho más grande. Pero por eso aquí la base sólida también tiene que ser las herramientas de automatización, porque son las que nos van a ayudar a que, como hemos dicho antes, escalar no sea multiplicar el esfuerzo de nuestros equipos, sino que sea ir ajustando en esos proyectos diferentes y quitar de esas tareas repetitivas a nuestros equipos. Entonces, sí, es un proyecto diferente, por abreviar la respuesta, pero con herramientas adecuadas lo haremos todo muchísimo más ágil. Eso es. Vale. Vale. No sé si os parece, por no extendernos, igual, a no ser que tengáis más consultas por el chat y por respetar un poco la hora que estaba prevista. Estas son las preguntas, os digo que hemos ido dando respuesta a lo largo del webinar, entonces, por no repetirnos, hemos ido dando respuesta tanto a la intervención de Carol como en la mía. Entonces, a no ser que tengáis otra pregunta, alguna otra consulta por el chat, si os parece, lo podemos dejar aquí. De todas formas, imagino que tendréis acceso a nuestros contactos también, por si luego surge cualquier duda. María y yo Mira, nos ponemos... perdonad, María y Carolina, si tenéis un minuto, José Antonio de la Peña está levantando la mano, no sé si puedes abrirte el Claro. micrófono y ya le damos paso a esta última. Ah, claro, perfecto. ¿Tiene levantada la mano José Antonio? Igual. Me Ahí veis la está, cara y bajo la mano. No, ahí está. es muy breve. Oye, enhorabuena
el método, cómo lo trasladáis, o sea, es un método y es la manera de ser de poco a poco. Lo que sí que estoy en desacuerdo es las bases de datos. Las bases de datos tienen un potencial enorme y es qué base de datos es la que tienes. Porque con esa base de datos la utilizo con IA o con otra estructura y me ayuda mucho a firmar. Por ejemplo, yo trabajo, y más que nada también porque formo parte de la empresa, tenemos una plataforma Exportalia que me dice quién importa, exporta, a qué mercados, el precio, bajo qué condiciones arancelarias. Esa base de datos necesita ser complementada, pero, pero sin base de datos, o sea, es que la necesitas. O Sin sea, duda. otra cosa es que las empresas, y esto es en mi experiencia, tienen una base de datos y no la desean poner en práctica. Entonces ahí es donde yo diría, ¿tienes una base de datos? Utilízala. No, Ujú. no la utilizas, deja de tenerla. Es donde quería hacer solamente hincapié. El resto, magnífico, chiquillas. O señoritas, o Sí, sí. señoritas, como Sí, queráis. bajo Antonio. O sea, Honestamente, dale, Carol, perdona. la realidad, y es que muchas empresas no saben lo que tienen, no saben el potencial que tienen sus bases de datos, y claro que hay que utilizarlas. Nosotros cuando hacemos hincapié en ese tema de comprar bases de datos o de las bases de datos muy masivas, es cuando están obsoletas, porque también nos hemos encontrado en proyectos de este estilo, que no mantienen actualizadas esas bases de datos. Entonces, tenemos una tasa de rebote muy alta y luego nos preguntamos por qué. Pues es porque no mantienen actualizadas esas bases de datos. Como tú bien has dicho, lo primero que hay que hacer es explotar y encontrar el valor dentro de la compañía. Luego ya nos vamos a proponer comprar bases de datos o o salir fuera a buscar más contactos. Pero hay que explotarlo de dentro y saber si tenemos. No, es que abro un diálogo y perdonar que a lo mejor es, pero por ejemplo, pagar un LinkedIn Salesforce es una pasta. Un LinkedIn Sales. Sí, Yo, yo diría que, aunque tengo que personalizar, no deseo localizar a la persona en LinkedIn. Una vez que localizo la empresa, ya me buscaré a la persona. Si me toca teléfono y recepcionista, pero también insisto, automatizar, pero no, magnífica, lo dejo ahí por si alguna otra pregunta entra. Me- Pues sí, gracias, José Antonio. Pero es cierto, al final no es, venga, pues hay que pagar LinkedIn Sales, sino claro, pues tener un poco más que nada cuando estamos abarcando grandes territorios. Obviamente, a lo mejor en el día a día, que queremos ir un poco más abarcando menos, pues sí que podemos estar con el teléfono y contactando, pero si no, nuestro equipo comercial también se puede saturar de claro. todo ese Y proceso. yo creo que las bases de datos son un punto de partida súper potente y muy de acuerdo con lo que dice José Antonio. Y yo creo que también lo que queríamos incidir, Carol y yo, es en la investigación previa que hay que hacer a llegar a esa base de datos, porque una base de datos masiva está perfecto siempre que sea coherente con lo que estamos buscando. Entonces, hacer ese trabajo previo de segmentación, de definir bien el cliente al que nos queremos dirigir y luego ojalá lleguemos a una base de datos masiva, pero sobre todo por incidir en esa parte previa de investigación, pero totalmente de acuerdo que luego aparte esas bases de datos son las que nos sirven para alimentar el CRM o el RP o la herramienta que utilicemos. Entonces, muy de acuerdo también con lo que dice José Antonio. Así que mil gracias. No sé, Teresa, ¿hay alguna mano más levantada o No, ahora alguna? mismo no. Nada, ya iba a decir esto que si nadie más quería aportar algo, pues os doy las gracias, que Carolina y María ha sido para mí abrumador. O sea, hay que verlo otra vez, hay que ponerlo todo en su sitio. Y nada, espero que a las empresas que han estado conectadas durante esta mañana en esta sesión puedan poner en marcha todos estos sistemas o toda esta movida y les vaya mucho mejor en Seguro. la localización de clientes. Y nada, yo les voy a enviar la grabación en los próximos días. Han Genial. puesto sus correos electrónicos aquí en el chat. En cualquier caso, si alguien no lo ha visto o tiene algún problema, nosotros aquí en IPEX las tenemos localizadas. Si necesitáis cualquier cosa, nos decís. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a vosotras dos en especial y a todos los que habéis participado A ti, en Teresa, general. por organizar todo esto. Muchísimas gracias.
guardado un huequito de su mañana para escucharnos a María y a mí. Eso es. Gracias a todos. Muy Cualquier buen día. cosita estamos en contacto. Mil gracias. Hasta la próxima. Gracias, chao, buen día. Chao.